Muy bien, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar entonces con el tema de trastorno bipolar para ya dar finalización a este tema en estos minutos. Y ahí se los proyecto. Muy bien. Nos habíamos quedado en diagnóstico diferencial. Ya en el diagnóstico diferencial vamos a ir precisamente a hacer unas diferenciaciones en lo que es el trastorno bipolar con otro tipo de trastorno psiquiátrico. Esto lo vamos a avanzar de manera rápida porque en la mayoría de los trastornos ustedes no los han visto y lo van a ir viendo en el trayecto del semestre, que es lo que precisamente vamos a ir a avanzar. Lo que sí hemos visto y ustedes van a poder claramente darse cuenta es con algunos trastornos como la esquizofrenia, que ya hemos visto, o el trastorno de depresión, pero lo demás que es nuevo vamos a pasarlo de una forma de que solamente los conozcan, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la esquizofrenia, la depresión unipolar. La depresión unipolar, no se olviden que es la depresión como tal, el trastorno depresivo grave. Luego tenemos, o el mayor, perdón. Luego tenemos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno por consumo de sustancias, los trastornos de personalidad que vamos a ir a ver, los trastornos orgánicos, que ese es otro tema también interesante para ir a ver. Y pasamos. Con la esquizofrenia, ustedes ya han visto cuáles las diferencias con la esquizofrenia. Totalmente son clínicas distintas, tanto en el tiempo en el que transcurre la enfermedad de cada uno y sobre todo en cómo afecta también la parte sociolaboral en el paciente. Entonces hay que identificar siempre de los síntomas las dificultades que se planteen tanto en el paciente con síntomas maníacos como en síntomas que no sean maníacos, pero sobre todo cuando son congruentes y hay irritabilidad. Congruente significa que estén relacionados al delirio que tiene el paciente e incongruentes síntomas que estén totalmente fuera de lugar y no tengan relación con lo que es la idea delirante del paciente. Pero igual hay que tomar mucha consideración, sobre todo acá, en las conductas extrañas y la irritabilidad, porque eso es bien típico de la esquizofrenia. Conductas raras, extrañas, inapropiadas, fuera del lugar, son de esquizofrenia. No que en el trastorno bipolar se puede evidenciar que va siempre congruente a lo que es la enfermedad. También no hay que sobrevalorar los síntomas. Hay que darle la importancia que merecen y sobre todo lo que nos va a hacer de gran aporte es lo que la familia o el apoderado comente sobre el tiempo de desarrollo de la enfermedad. Cuando ustedes vean o cuando se pueda evidenciar de que en el paciente hay anedonia, eso que es displacentero para el paciente frente a que ya no disfruta de lo que antes le solía gustar, entonces más el aplanamiento, muy probablemente todas esas asociaciones tengan que ver con algún tipo de esquizofrenia y no así con el trastorno bipolar. Porque no se olviden que el trastorno bipolar lo que se ve afectado principalmente es el estado de ánimo. Con los trastornos de personalidad, miren acá, hay que empezar, cuando lleguemos en realidad a trastornos de personalidad, hay una amplia gama de trastornos de personalidad, incluso dividido por grupos, y en esos grupos se ven, uno de esos grupos puede ser el grupo B, donde están aquellas personas que tienen una personalidad que es límite histriónico, narcisista, antisocial. Estas personalidades y estas características de estas personalidades son precisamente, tienen una característica que es particular para todo ese grupo, que son muy dificultosos en manejo de sus emociones, siempre están con una ira presente, entonces tienen características similares así. Todo eso nos puede llevar a una dificultad en cuanto a la misma caracterización del trastorno bipolar. Entonces, como hay ira, como hay emociones, como no hay control,
eso podría entrar también dentro de lo que es el trastorno bipolar, pero hay que diferenciar. Cuando hay un trastorno de personalidad, es un trastorno que lleva mucho tiempo y no es que en una semana simplemente se haya desarrollado y haya sido tan fuerte que merezca una intervención de hospitalización. No que en el trastorno bipolar, esa es la diferencia. Aparece rapidísimo y necesita el tratamiento adecuado de hospitalización. Entonces, todo eso vamos a ir a ver posteriormente en trastornos de personalidad para que así ustedes no se me queden así tanto al aire. Pasamos al trastorno bipolar con el trastorno límite, que es una de las características principales, la afectividad, los estados de ánimo que son cambiantes. Miren, pero ya empezamos a ver de que dentro de lo que es el trastorno bipolar 2, hay una buena respuesta al litio. En el trastorno límite habla de que hay una pobre respuesta al litio. El litio es un tratamiento a base de carbonato de litio, que ya más adelante lo vamos a ver, que es específico para el trastorno bipolar. Luego, acá dentro del trastorno bipolar, los cambios de estado de ánimo o de humor son espontáneos y acá siempre son reactivos, es decir, frente a cualquier situación que no le guste, no le parezca, reacciona ese paciente. El trastorno límite es otro trastorno de los que anteriormente les había hablado, del trastorno de personalidad. Eso lo vamos a ir a ver con mayor control y un poco más específico más adelante, así que no tienen por qué saber más de esto mientras no lleguemos a eso. Dentro del trastorno bipolar y versus ya el déficit de atención, hay que evidenciar que en el trastorno de déficit de atención lo principal es que no está elevado su estado de ánimo, no que sí en el trastorno bipolar hay una elevación total del estado de ánimo. La fuga de ideas no hay en el trastorno de déficit de atención, simplemente que se distrae por cualquier cosa y es muy hiperactivo también. Pasamos con el trastorno de consumo de sustancias. En esto sí existe una elevada comorbilidad, o sea que las dos enfermedades coexistan. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico preciso y ver si hay un consumo, si hay un abuso, si hay una dependencia o qué hay además de todo ese proceso del trastorno bipolar. Entonces, eso, el que ya haya una comorbilidad con un trastorno así, va a hacer que sea su pronóstico reservado a malo. Entonces, el inicio tal vez pueda haber sido mucho más temprano con la sintomatología afectiva, el número de hospitalizaciones sea mayor. Entonces, hay que ahí equilibrar un diagnóstico y hacer un rango de operación terapéutica en cómo se va a establecer la relación entre lo que siente el paciente, la psicopatología y además el consumo de drogas. Esto sí es un tratamiento bien complejo y lleva por mucho tiempo. Con trastornos orgánicos, tenemos ya que hacer diferenciación de tumores cerebrales, de trastornos metabólicos, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades degenerativas como el Parkinson. Entonces, cualquier enfermedad donde directamente vaya a lesionar el parénquima cerebral, hablamos de que podría en algún momento causar un episodio maníaco también, sobre todo si está localizado a nivel del lóbulo frontal. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Si los tumores están en lóbulo frontal, si los tumores están, el traumatismo cráneoencefálico ha sido en lóbulo frontal, entonces tal vez se vea mayor sintomatología así de tipo maníaco. La comorbilidad ya les he ido mencionando anteriormente y todo esto tiene que ver con ¿qué? Con una enfermedad médica psiquiátrica, hablamos ahí precisamente de los trastornos por consumo de sustancias. Puede ser también de que haya trastornos de comorbilidad con ansiedad, con conducta alimentaria, con trastornos de la personalidad, con los mismos que hacíamos una diferenciación. Pasamos acá
Y ya vemos, miren acá en este cuadrito, cómo se puede evidenciar los trastornos de comorbilidad ya en porcentaje. Con el abuso de alcohol hay un elevado número de poder padecer en el trastorno bipolar 1 y en el trastorno bipolar 2 también, un 8 de un 20%. Entonces estamos hablando de que hay comorbilidad con otras enfermedades. Va en disminución ya con el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, la bulimia, pero miren, increíblemente vuelve a aumentar el porcentaje con los trastornos de personalidad. Entonces, esto sí es importante tomar en cuenta para que así se haga un tratamiento que sea múltiple y que además lleve a una contención bien específica con la familia. Esto es con los trastornos de ansiedad, que también puede coexistir el trastorno bipolar. Pasamos con los trastornos de la personalidad, que también puede haber un porcentaje que es elevado, sobre todo, miren, en el trastorno límite de la personalidad y en el trastorno histriónico. Pasamos con los trastornos de personalidad y el bipolar, que ahí viene explicado, y otras comorbilidades que son un poco menos importantes. Ya acá con la conducta alimentaria, con el trastorno por control de impulsos, pero esto hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica para indagar si esto ya viene desde tiempos de la infancia, adolescencia, para poder ya en eso entablar nuestro diagnóstico. Con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero ya habíamos visto también cuáles eran las diferencias, pero también puede coexistir. Bueno, llegamos a lo que es el tratamiento del trastorno bipolar. Y dentro de lo que es el tratamiento del trastorno bipolar hay que tomar en cuenta que principalmente les he venido repitiendo de que debe haber una hospitalización. Y esta hospitalización viene a ser el principal y el fundamental tratamiento para que el paciente no tenga que atentar contra su vida o contra la vida de otros pacientes. Dentro de esta hospitalización, evidentemente va a necesitar una serie de fármacos, desde fármacos que lleguen a sedar y tranquilizar al paciente, como las benzodiazepinas, desde fármacos que lleguen a cambiar las ideas del paciente, como los antipsicóticos, sean los de la nueva generación o los de la antigua generación, desde también algunos hipnóticos que necesitemos utilizar para poder inducir al sueño al paciente. Entonces, todo esto se va a ver lleno dentro de lo que es el tratamiento integral del paciente, pero hay algo muy interesante que vamos a ir a ver. ¿Y a qué se considera ya el tratamiento fundamental e importante para el paciente? Principalmente lo que nosotros vamos a ir a buscar es regular el afecto, estabilizar el estado de ánimo. Y para estabilizar el estado de ánimo, el mismo que esté en una fase maníaca, o esté en una fase depresiva, o esté en una fase mixta, o esté en una fase hipomaníaca, vamos a necesitar el uso de un tratamiento, como ahí ven en sus pantallas, el carbonato de litio. El carbonato de litio es ese estabilizador eficaz que se utiliza tanto de manera profiláctica como de tratamiento específico para el trastorno bipolar, tanto para el episodio maníaco como para el episodio depresivo mixto o para los hipomaníacos. Entonces, todo esto debe ser iniciado desde el primer momento ya en que el paciente ha sido diagnosticado con el trastorno bipolar. ¿Qué pasa con este estabilizador del estado del ánimo, o también llamado antimaníaco? Este estabilizador tiene una rápida absorción por difusión pasiva. Siempre se recomienda que su uso sea con abundante agua, porque precisamente para poder prevenir algunas alteraciones que pueden haber
a nivel del estómago y también para que los temblores, algunos efectos adversos que produzcan sean en menor proporción a lo que debiese ser, porque puede llegar a causar. Su absorción siempre se va a aumentar a medida de que también sea el consumo de hidratantes en mayor proporción, y además que se puede elevar, esto es importante, los niveles plasmáticos de litio cuando hay una deshidratación. Por eso es que es importante el consumo de agua. ¿Qué significa que se elevan los niveles plasmáticos de litio? Que los efectos adversos de la medicación, como en cualquier efecto adverso o secundario de los medicamentos, puedan producir más bien mayor toxicidad en el paciente y sean de causa mucho más maliciosa que beneficiosa. Este antimaníaco o estabilizador del estado de ánimo no es metabolizado por ninguna vía. En realidad no hay muchas acciones, no tiene en realidad como que acciones que inhiban o estimulen el sistema del citocromo P450, pero sí se habla de que la función a nivel cerebral que realiza como estabilizar el estado de ánimo sí es bien evidenciada. Además de que eso va muy relacionado a todos los estados afectivos. Se excreta por vía renal, por eso es que también dentro de los efectos adversos y algunos efectos secundarios se puede evidenciar que pueden haber a largo plazo, si hay un consumo exagerado y no controlado de la medicación, algún daño en el parénquima renal. Todo esto es necesario tomar en cuenta. Siempre la dieta, administrarse con mínima cantidades de sal. Y bueno, la dosificación que se va a utilizar, ¿cuál es? Para un tratamiento, siempre se inicia con una dosis de 600 miligramos, pero esto puede ir ya en un aumento, fraccionada en 2 o en 3 tomas al día. Entonces, es importante además llevar un control de la litemia, porque ya habíamos observado, cuando el litio se eleva en una cantidad elevada en la sangre, entonces puede producir algunas alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones a nivel renal, entonces esto sí puede complicar la vida del paciente. Pero es importante tomar en cuenta de que necesitamos hacer controles de litemia de acuerdo a cómo vaya avanzando el paciente, y semanalmente. Posterior a eso ya podemos ir espaciando el tiempo y hacerlo mensualmente. Evidentemente esto, si aparece alguna clínica como temblores, como alguna crisis de movimientos en alguna parte del cuerpo que sea normal, o mucha deshidratación, entonces ahí. Pero si hay una buena respuesta de litio, entonces tranquilamente las litemias o los controles se pueden hacer mensualmente, 2, 3 veces al año, dependiendo de cómo haya una mejora del paciente. Pero es con lo que el paciente responde mejor a tratamiento. Ahora, es importante también tomar en cuenta que el litio o el carbonato de litio no es el único estabilizador del estado de ánimo. Hay otros estabilizadores que se utilizan y que son precisamente aquellos anticonvulsivantes. Uno de ellos que se utiliza con mayor frecuencia en este tiempo y que se ha visto una menos cantidad o una disminución de la cantidad de los efectos adversos es el valproato de sodio, así también como la carbamazepina, como el topiromato, la lamotrigina, que suelen ser utilizados para poder tratar estos episodios maníacos, depresivos o mixtos que se pueden observar en un trastorno bipolar. Ya es un tratamiento que puede ser coadyuvante si es que el litio no funciona, pero de primera línea siempre es el carbonato de litio el que va a iniciarse en un tratamiento de un trastorno bipolar. ¿Qué es lo que yo quiero que ahora ustedes puedan hacer como tarea? Además de su resumen, que me hagan sobre el litio. Mecanismo de acción.
efectos secundarios y efectos adversos sobre el carbonato de litio. ¿Qué ensayos hay en otros pacientes sobre el trastorno, sobre otros trastornos, pero que hayan utilizado carbonato de litio? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando hay una intoxicación? ¿En qué casos no se debería dar los trastornos del carbonato de litio en este trastorno? ¿Y qué otros estabilizadores del estado de ánimo también se pueden utilizar? Básicamente creo que ya todo esto les he ido manifestando, pero quiero que ustedes ahora lo realicen. Si encuentran algo más, me lo puedan hacer llegar como una tarea. Y bueno, ahí concluimos, queridos jóvenes y señoritas. Ahora, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Doutora, pode repetir novamente o nome do anticonvulsivante, por favor? Claro. Valproato de sodio, topiromato, lamotrigina, carbamazepina. Gracias. Yeah. Doctor, yo tengo una pregunta. Dijiste sobre esos trastornos que la persona presenta varios tipos de síntomas. Por ejemplo, al inicio dijiste que podría presentar problemas del habla, que hablan demasiado, que quiere todo el tiempo relaciones sexuales, etc. ¿Todos esos síntomas vienen de una sola vez o empieza con un síntoma, después desenvuelve otro síntoma, así? Ya. Todos estos síntomas que son parte del trastorno bipolar y sobre todo en fase maníaca, en el episodio maníaco, entonces tienen que ser como características 3 mínimamente. Esos 3 mínimamente de toda la lista, que son unos 7, entonces se tienen que aparecer indudablemente en la primera semana. Puede aparecer uno un día, al día siguiente el otro y el otro, pero que los 3 estén presentes en toda la semana. Entonces, lo que habla rápido, lo que tiene actividades que sean totalmente placenteras para él y le dé mucha intensidad, lo que no pueda dormir, por ejemplo, esas 3 tienen que aparecer, aunque sean días distintos, pero ser muy fuertes y en toda la semana. No puede aparecer una a un inicio y al final, cuando esté por terminando, las otras 2. Entonces ahí tal vez hay una confusión diagnóstica y no es un trastorno bipolar. Por eso es que difiere totalmente con la actividad del paciente. Entiendo, gracias. ¿Alguien más? ¿Alumnos? Es un tema un poco largo, un poco complejo, pero ustedes no se me saturen de tanta información y vayan a leer los criterios, que eso es lo más importante para que ustedes puedan diferenciar de lo que es los otros trastornos psiquiátricos, ¿ya? Si alguien más quiere hacer una pregunta, por favor. ¿Se puede diagnosticar el paciente en una primera cita o tiene que, por ejemplo, decirle que está con una sospecha y que vuelva en otras citas para que recién pueda dar el diagnóstico final? Sí, mira, Lucía, como te digo, si ha sido el paciente solo el que va y manifiesta eso, muy probablemente no sea un trastorno bipolar, tal vez esté empezando un cuadro hipomaníaco. Entonces, si es que tú le dices al paciente, vas, regresas y vuelves cuando te sientas mucho peor, entonces muy probablemente mañana pasado esté de regreso, pero sí esté peor. Entonces ahí va a necesitar sí o sí una internación. Va a ser claramente, y esto va a ser súper notorio, de que ustedes se puedan diferenciar a un paciente que está totalmente elevado, alterado, que no deja de moverse, que está inquieto, que habla un montón de cosas, a cuando a una persona normal estamos conversando y si hay algo que nos altera, entonces recién hablamos, ¿no es cierto? Somos reactivos frente a cualquier cosa.
pero este es de la nada, entonces es evidente que ese paciente va a necesitar una internación. O si está en un episodio depresivo, donde lo veas triste, llorando, hablando de que tal vez ya ha pensado en suicidarse, o no come, o está solo, no comparte con nadie, entonces eso va a hacer de que también vean de que ese paciente necesita ayuda rápidamente. Entonces, el solo mirarlo, observarlo al paciente y lo que la familia cuente, ya va a ser necesario para tomar una decisión de hacerle una derivación al psiquiatra. Lo grave se evidencia rápidamente por lo que disrumpe con todo lo que hacía en su vida social y en su vida laboral y en su vida de pareja y de familia. Ah, ya. ¿Ya? No sé quién quería hablar, perdón. ¿Alguien más, jóvenes? Para que si no lo dejemos acá y los vuelvo a llamar a las 9, bueno, dentro de unos 5 a 8 minutos más o menos. ¿Ya? Ok. Ok. Ya, doutora, gracias. Bueno, hasta luego.